Tenga muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Vamos a dar inicio ya con el desarrollo de nuestra agenda. Bueno, se las voy a compartir. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar, aunque sea un poquito. Yo sé que quizá tienen muchas tareas, actividades, proyectos y cosas que hacer, ¿verdad? Incluyendo de lengua, pero espero también que hayan podido cambiar un poquito la rutina, que hayan quizá pues salido a la iglesia o algún otro lugar con sus familiares, o que hayan compartido tiempo con ellos, o que hayan dormido un poquito, o que hayan visto alguna serie, no sé, cualquier cosa que nos haga cambiar la rutina que tenemos de lunes a viernes. Y bueno, agradecerles por su asistencia a esta clase, qué bueno que ya están acá. De seguro los compañeros que están en el cole de manera presencial, pues ya se van a incorporar, ¿verdad? Yo sé que ahorita ellos tienen que movilizarse y luego conectarse y todo lo demás. Entonces, mientras ellos se incorporan, pues yo voy a presentar la agenda y les pido siempre que tengan a la mano su cuaderno y su libro. Vamos a comenzar anotando la fecha, como siempre les solicito hacer. Ahora es 17 de mayo, lunes 17 de mayo. Y la agenda para el día de hoy, bueno, vamos a comenzar con la presentación del contenido y el indicador de logro, que prácticamente el contenido es una continuación, ¿sí? Si ustedes recuerdan la última clase, lo que vimos o lo que estudiamos fue el tema de la metáfora. Entonces, empezamos viendo qué es la metáfora, la definición, y empezamos con los tipos. Vimos los primeros tres tipos, prácticamente nos quedamos en el tercero, así que hoy vamos a hacer una pequeña recapitulación, un pequeño recordatorio de lo que ya habíamos estudiado en la metáfora y vamos a terminar con el desarrollo del mismo. Al final vamos a hacer algunos ejercicios de fijación del tema, así que ahora podemos decir que vamos a concluir con este contenido. Luego vamos a pasar a la reflexión. Siempre tenemos un espacio para discutir o para hablar sobre estos asuntos o sobre estos temas que son importantes también, que no son puramente académicos, ¿verdad? Pero que sí nos sirven para procurar mejorar en nuestra cotidianidad o ser mejores personas en el tema valores. Luego vamos a pasar a la lectura mecánica. A partir de hoy, la lectura mecánica la vamos a hacer de una obra en específico y la obra es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo creo que ahorita todos están terminando de leer la obra que se les asignó para poder realizar su proyecto, ¿verdad? Que en este caso es el poema del Mío Cid, el Lazarillo de Tormes, el Caballero del Jubón Amarillo y todas esas. Pero lo que vamos a empezar a hacer, la lectura mecánica, es de esta obra, que es El extraño caso del Dr. Jekyll, porque es la que se va a evaluar como última del periodo. No sé si ustedes recuerdan o tienen en la mente pues así como yo sé cuáles son las obras que vamos a leer o cuáles son las que ya leímos. Entonces, al haber dividido algunas de las obras para sus proyectos, la única que nos queda ya disponible o la única que nos queda sin leer es esta. Entonces, esta es la que se va a evaluar en el examen de periodo. Significa que con la lectura mecánica que vamos a ir haciendo acá, pues quiera o no, nos va a ayudar o nos va a servir para que empecemos a tener algún acercamiento con la obra, ¿verdad? Dice alguno de ustedes, no la he empezado, que es probable que la mayoría no la haya iniciado, no se preocupe, vamos a empezar a leerla aquí para que usted más o menos tenga en mente ya alguna noción de qué se va a tratar la obra. Es una obra muy, pero muy interesante, es bastante buena, nos mantiene así como en suspenso, en ficción, queriendo ver qué va a pasar o qué sigue después. Así que yo sé que les va a gustar y vamos a empezar a leerla aquí juntos. Así que les aviso que a partir de hoy la lectura mecánica va a ser de fragmentos de la obra. Y vamos a procurar llevar el orden, ¿verdad? El orden específico para no perdernos. Y si ustedes se conectan todos los días a las clases de lengua, pues van a ir llevando la secuencia y no va a haber necesidad que luego vuelvan a leer lo que ya leímos en la clase. Luego vamos a desarrollar el contenido, ya les decía, vamos a terminar el tema de la metáfora y luego vamos a hacer espacio de cierre y preguntas y respuestas. Así que prácticamente esa es la agenda de hoy y vamos a escribir ya o vamos a dar paso a la parte del contenido y el indicador de logro.
Yo he colocado aquí en el contenido la metáfora parte 2. Usted si quiere puede colocar continuación del tema de la metáfora y en el caso del indicador, como ya lo copiamos en el cuaderno en la clase anterior, no será necesario que lo anote de nuevo. Ahora bien, si alguien en la clase anterior no anotó el indicador, pues entonces ahora es un buen momento para que tome nota en su cuadernito de cuál es el indicador de logro, porque la vez anterior en teoría debieron anotar ambas cosas, ¿verdad? Tanto el contenido como el indicador, pero si a alguien se le escapó, pues ahora es el momento. Así que vamos a ver la metáfora parte 2. Haciendo un recordatorio, la clase anterior solo abarcamos la definición, abarcamos luego los tipos y de los tipos finalizamos los dos primeros. Nos quedamos en el tercero. El indicador de logro, producir o produce en este caso, ¿verdad? El indicador produce textos con originalidad e intención literaria, incluyendo recursos expresivos de su propia invención. En este caso, lo que pretendemos es que ustedes como estudiantes sean capaces de conocer que es una metáfora, ¿verdad? Y luego, con base en ello también, que puedan aplicar esto, aplicar en la identificación de la figura en diversos poemas, en diversos textos, en diversas frases, porque incluso en la vida cotidiana a veces nosotros decimos o se nos salen algunas metáforas o escuchamos algunas metáforas o leemos, porque a veces incluso en la publicidad, en la tele, en la radio, en las vallas publicitarias podemos encontrar metáforas para este tipo de finalidades. Entonces, identificarlas y también hacerlas. Que usted sea capaz en algún momento de inspiración de hacer alguna metáfora en algún poema, en algún texto o simple y sencillamente en la expresión oral. Así que ese es nuestro indicador. Ahora vamos con la parte de la reflexión. En el caso de la reflexión de hoy y de la semana, vamos a estar hablando acerca del tema de la responsabilidad. En el caso de la responsabilidad sabemos que es un valor bastante importante, bastante necesario. Y la reflexión de hoy dice, no se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Es una frase de Abraham Lincoln que está muy buena, la considero, por lo menos a mí en lo personal me gustó mucho y quisiera ver si alguien de ustedes pues me ayuda con la participación, con la opinión en la reflexión. Ahora que estamos trabajando, bueno, que yo estoy, digamos que de manera virtual y que estoy conectada tanto con los del cole como con los de casa, si alguien puede ayudarme con la reflexión, incluyendo los de casa, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora no voy a preguntarle solo a los que están en el cole, sino que también los que están en casa. Así que si alguien me colabora, no sé, algún ejemplo o algo donde se pueda aplicar esta frase, cómo la entiende, si usted está de acuerdo, si considera que es necesario. Este es el momento que alguien se inspire y me ayude. Tenemos chat. Si no, si alguien se anima a escribir en el chat, pues también. Si a alguien le da pena activar el micrófono y dice, no, me da un poco de temor, como siempre, activar el micrófono y no quiero hablar y quiere inspirarse en el chat, también lo puede hacer. Yo lo leería y luego pues lo comparto con todos, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta con esta frase y que les decía yo que para mí es muy cierta, porque muchas veces nosotros tenemos ciertas situaciones, pueden ser estos problemas, dificultades, tareas, ocupaciones, responsabilidades, cosas que hacer. Y somos de los que preferimos postergar y decir, no, después, tengo tiempo, otro rato, mañana, es todavía para el miércoles, entonces mañana lo hago. Y entonces empezamos a darle largas al asunto, a decir, después, luego, mañana, pero llega un momento en el que ya no hay salida y en el que sí o sí toca realizar y solventar y hacer las cosas que no quisimos hacer antes. Y a veces el problema es que nos terminamos de estresar, nos preocupamos más de la cuenta, nos afligimos y quizá las cosas las hacemos, pero no las hacemos bien, sino que las hacemos solo por salir del compromiso. Entonces, la reflexión de hoy es, seamos responsables, no procuremos evadir las situaciones, no dejemos todo para último momento. Si somos organizados, si tenemos tiempo y si conocemos las necesidades o las responsabilidades que tenemos, pues hagámoslo y no esperemos hasta que ya de veras no hay salida y ni modo, pues tengo que topar, sino que hagámoslo con antelación. Yo sé que ustedes
en la mayoría o en la medida de lo posible intentan ser responsables, pero pues sigamos así, ¿verdad? Vale, entonces ahora vamos con la lectura. Si ustedes se fijan, yo les estoy compartiendo aquí el nombre de la obra, ya les dije, ya se las mencioné en la agenda, y esta es una de las tantas portadas que podemos encontrar de esta novela, de esta historia de Robert Louis Stevenson. Y si se fijan, pues tenemos dos caras. Entonces, algo por ahí va un poquito la historia de lo que pasa aquí. Obviamente no les voy a contar en este momento de qué se trata la obra porque entonces no tendría chiste, sino que es para que ustedes se interesen por leerla, ¿verdad? Para la lectura hoy la voy a hacer yo. La lectura mecánica la voy a hacer yo. A partir de mañana yo voy a designar específicamente quién me va a ayudar a leerla. Porque yo sé que a veces nos da pena, y era lo que yo les decía con la reflexión, ¿verdad? Nos da pena activar el micrófono y que me escuchen, pero yo siento que es necesario que empecemos a botar o a quitar un poquito ese temor o ese miedo. Obviamente si alguien tiene problemas con el micrófono y no puede activarlo, de hecho yo puedo observar aquí quién no tiene micrófono. Entonces, si yo lo observo, yo sé que no tiene micrófono y no lo puede activar. Obviamente no le voy a decir, vaya, usted lea, pero sí lo ideal o lo correcto, lo bueno es que usted de manera voluntaria me diga, señor, yo quiero leer, ¿verdad? Entonces, ahora el primer capítulo o lo primero con lo que empieza la obra se llama Historia de la Puerta. Entonces yo lo voy a leer, usted pone atención y luego a medida que avancen pues, los días en nuestra clase vamos a seguir avanzando en la lectura siempre de esta misma obra. Así que dice, Mr. Utterson, el abogado, era hombre de semblante adusto, jamás iluminado por una sonrisa, frío, parco y reservado en la conversación, torpe en la expresión del sentimiento, enjuto, largo, seco y melancólico, y sin embargo despertaba afecto. En las reuniones de amigos y cuando el vino era de su agrado, sus ojos irradiaban un algo eminentemente humano, que no llegaba a reflejarse en sus palabras, pero que hablaba no solo a través de los símbolos mudos de la expresión de su rostro en la sobremesa, sino también más alto y con mayor frecuencia a través de sus acciones de cada día. Consigo mismo era austero. Cuando estaba solo, bebía ginebra para castigar su gusto por los buenos vinos, y aunque le gustaba el teatro, no había traspuesto en 20 años el umbral de un solo local de aquella especie, pero reservaba en cambio para el prójimo una enorme tolerancia. Meditaba, no sin evidencia a veces, sobre los arrestos que requería la comisión de las malas acciones y, llegado el caso, se inclinaba siempre a ayudar en lugar de censurar. No critico la herejía de Caín, solía decir con agudeza. Yo siempre dejo que el prójimo se destruya del modo que mejor le parezca. Dado su carácter, constituía generalmente su destino ser la última amistad honorable, la buena influencia postrera en las vidas de los que avanzaban hacia su perdición, y mientras continuaran frecuentando su trato, su actitud jamás varía un ápice con respecto a los que se hallaban en dicha situación. Indudablemente, tal comportamiento no debía resultar difícil a Mr. Utterson por ser hombre, en el mejor de los casos, reservado y que basaba su amistad en una tolerancia solo comparable a su bondad. Es propio de la persona modesta aceptar el círculo de amistades que le ofrecen las manos de la fortuna, y tal era la actitud de nuestro abogado. Sus amigos eran o bien familiares suyos o aquellos a quienes conocía hacía largos años. Su afecto, como la hiedra, crecía con el tiempo y no respondía necesariamente al carácter de la persona a quien lo otorgaba. De esa clase eran sin duda los lazos que le unían a Mr. Richard Enfield, pariente lejano suyo y hombre muy conocido en toda la ciudad. Eran muchos los que se preguntaban qué verían el uno en el otro y qué podrían tener en común. Todo el que se tropezara con ellos en el curso de sus habituales paseos dominicales, y ahí nos vamos a quedar. ¿Qué quiere decir? Que ahorita nos hemos quedado a medias. Si se fijan, es un párrafo bastante largo, pero no coloqué más porque nos íbamos a tardar o se va a llevar mucho tiempo la lectura. Pero ¿qué podemos rescatar? ¿Qué están describiendo? Hay una descripción, ya se introducen ahí dos personajes, uno de ellos es Mr. Utterson y el otro es Mr. Richard Enfield. Los nombres
quizás sean un poco raros, ¿verdad? No son así como Juan, José, Pedro, Ana, pero el transcurso de la obra se van a dar cuenta que no hay demasiados tampoco, sino que casi que la mayoría de acciones giran en torno a los mismos personajes. Así que ya tenemos la descripción de Utterson, ya vimos que tanto Utterson con Richard Enfield son amigos y más adelante vamos a ir viendo qué pasa entre ellos. Así que hoy vamos a irnos al libro. Si ustedes ya tienen en la mente y dicen, este tema ya lo habíamos empezado, yo ya sé qué página es, pues ya debían tener abierto su libro y si no, pues aquí está, página 115. En la página 115 ya empezamos con el desarrollo del tema la clase anterior, así que hoy antes de empezar de lleno justo donde nos quedamos, vamos a hacer una recapitulación así como rapidita. Decíamos en la clase anterior que una metáfora es una especie de comparación. Empezábamos hablando que nosotros a veces, o que nosotros como seres humanos solemos comparar las cosas, ¿verdad? Una con otra, y que hay varias figuras que se encargan de ayudarnos a comparar. Una de ellas es el símil, y decíamos que el símil es aquella que hace una comparación explícita, o sea que hay un nexo comparativo, mientras que la metáfora es una figura que sirve o que hace una comparación, pero que esta comparación es implícita, es decir, que no hay un nexo comparativo, no hay una palabra, por ejemplo, como, igual que, parecido a, semejante a, sino que simple y sencillamente, gracias a los verbos copulativos o gracias a trasladar el significado de una cosa a otra, es que se da una metáfora. Mencionábamos también que la metáfora hace uso de dos términos, el término real y el término imaginario o término evocado. Si ustedes se acuerdan, yo les escribía TR para término real y de hecho esto coincide con lo que tenemos aquí. Y luego teníamos TI o TE, que representa o que significa término imaginario o término evocado para el objeto, la persona, el lugar, la cosa, lo que sea con lo que voy a comparar mi término real. Eso habíamos hablado en cuanto a definición. Luego empezamos a ver los tipos, ¿verdad? Vimos el primer tipo, que era la metáfora pura, que decíamos que es aquella en la que solo se expresa el término imaginario y decíamos que quizá es una de las más difíciles de identificar y más aún de hacer, porque casi siempre solemos o nos puede venir más rápido a la mente una metáfora impura porque es la que menciona los dos términos. Solo me confirman cuál es el ejemplo, si alguno de ustedes me puede leer o escribir en el chat, cualquiera de las dos cosas, cuál es el ejemplo que anotamos nosotros en nuestro cuaderno de metáfora pura, la clase anterior. Si alguien me puede decir, me da copia, ¿cuál fue el ejemplo? Su sonrisa de perlas. Vale, perfecto. Muchas gracias. Creo que fue Emilia. Teníamos el ejemplo de la metáfora pura, que es su sonrisa de perlas. Decíamos en ese ejemplo que es una metáfora pura porque únicamente hago referencia a las perlas, ¿sí? Su sonrisa de perlas, que en este caso las perlas son el término evocado, el término imaginario. Sin embargo, el término real no se dice, sino que se deduce, se sobreentiende o el contexto y la interpretación es la que nos ayuda a identificar, está hablando de los dientes, pero en el ejemplo, su sonrisa de perlas, que es el que ustedes ya tienen en su cuaderno, porque ya lo anotamos, no se dicen ambos términos, sino que en la metáfora pura solo se dice el término imaginario. Luego vimos la segunda clase, que también la alcanzamos a abordar en la clase anterior, y es la metáfora impura. Esta metáfora que se llama impura expresa los dos términos, tanto el real como el imaginario. Teníamos el ejemplo del libro, ya lo habíamos leído, y si alguien me lee, por favor, ¿cuál es el ejemplo que anotamos en el cuaderno de metáfora impura? Para ir viendo también. Ajá. Tus dientes son perlas y tus labios son rubíes. Vale, perfecto, muy bien, muchas gracias. Teníamos dos ejemplos, de esa habíamos anotado dos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, tus dientes son perlas, ahí sí está siendo claro o sí está siendo obvia la comparación. En el caso de dientes son perlas, estoy comparando los dientes con las perlas, pero tengo los dos términos, ¿sí? Tengo el término real, que es dientes, tengo el término evocado o término imaginario, que es perlas.
En el siguiente ejemplo, que también ya tienen anotado en su cuaderno, es el de tus labios son rubíes. Labios, término real, y rubíes, término evocado. Entonces, en conclusión, son las más fáciles. De hecho, casi siempre la metáfora solo se abordan los dos primeros tipos, pura e impura, porque son los más comunes. Ya de la de segundo grado y de la impresionista descriptiva, pues quizás son en menor medida, que sí existen, sí, y que hay que conocerlas también, pero casi siempre nos vamos más o nos inclinamos más por los primeros dos tipos. Y luego habíamos visto la metáfora de segundo grado. Aquí justo creo que nos habíamos quedado, que supone, según la definición, una metáfora anterior. Yo les decía que es la metáfora de una metáfora, ¿sí? Esa era la explicación, era lo que yo les decía. Y eso, quieras o no, la hace un poco más complicada. Y habíamos anotado un ejemplo. El ejemplo que habíamos anotado, yo se los coloqué en la pizarra, no sé realmente si lo habrán copiado, pero si no, ahorita se los comparto. Aquí está. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? La noche espolea sus negros ijares clavándole estrellas. Este es el ejemplo. En teoría, esto es lo último que usted debía tener en su cuaderno de la clase anterior. Si alguien en la clase anterior no alcanzó a copiar el ejemplo de la metáfora de segundo grado, anótelo ahorita, ¿sí? No hay ningún problema. Hola, Jade, buenas tardes. Hola, Evelyn, Joana, hola a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, igual, y no tienen acceso al micrófono, no hay problema. Escriben y yo aquí estoy leyéndoles. Hola, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Anelis? Muy bien. Bien, bien. Vaya, cuéntenme dónde están en el centro de cómputo. Sí, en el centro de cómputo. Ah, vaya, qué bueno, pues lo importante es que estén en la clase, así que gracias por estar aquí atentos. Hola, buenas tardes, hijos. Qué bueno escucharles. Gracias que Hola, activaron el señor. micrófono. Hola, ¿cómo No están? costó entrar. ¿Verdad? Me imaginé porque yo me daba cuenta, yo decía, ¿por qué no se conectan? ¿Qué les pasa? Pero bueno, no hay problema, no se preocupen. Ahorita continuamos con la clase, oigan. Señor, no puedo hablar, dice Jade. Vaya, no hay problema, Jade, no te preocupes. Vaya, entonces yo creo que todos habían anotado esto, solo falta entenderlo. Entonces les voy a explicar más o menos qué es lo que sucede con la metáfora de segundo grado. Cuando hablamos de este tipo de metáfora, yo les decía, es la metáfora de una metáfora. Entonces, para poder entender este ejemplo, yo les decía la vez anterior a qué hace referencia cuando yo digo espolea y a qué hace referencia cuando digo Ijares. Ya eso se los había explicado. Entonces, este fragmento, este pedacito, este texto es de un autor, Federico García Lorca, que es muy conocido porque él hace bastantes alusiones a través de símbolos con la muerte. Entonces, cuando nosotros decimos esta parte de caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Estamos hablando, quieras o no, de la noche y hacemos alusión o hacemos referencia también a la muerte. Entonces, cuando yo digo caballito negro, desde ahí yo ya estoy empezando a utilizar una metáfora, porque probablemente no me estoy refiriendo de manera literal a un caballo específico, sino que estamos hablando de la noche, de la oscuridad o de algo que representa a la muerte. Entonces, si yo ya tengo en esta parte, o si yo ya tengo en mi primera idea una especie de metáfora, ¿sí? Donde yo estoy preguntando a dónde está o hacia dónde se lleva a X o a Y persona, en la siguiente yo digo, la noche espolea sus negros ijares clavándole estrellas. Para comenzar aquí nos damos cuenta que cuando yo hablo de la noche o hablo de la oscuridad, hablo de manera inevitable, hablo de la muerte. Entonces, si yo ya empecé a hablar de caballos aquí, entonces, ¿qué pasa? Que la noche espolea quiere decir que está clavándole las espuelas y por eso dice clavándole estrellas, porque si ustedes han fijado en las películas o en las series, casi siempre las espuelas tienen forma de estrellitas, sí, tienen unos piquitos que a la hora de pegarle a los caballos en los ijares, en este caso son las costillas, entonces lo hacen andar más rápido, ¿sí? Cuando alguien espolea, cuando el jinete va sobre el caballo y le pega o le mete las espuelas, definitivamente el caballito agarra con todo y empieza a ir
súper rápido por el mismo dolor que Porque tienen en ocasiona. los zapatos, ¿no? Exactamente, Ah, ok. se lo colocan en los zapatos, ajá, se lo colocan, casi siempre lo relacionamos con bota, ¿verdad? En la parte de atrás de las botas, y eso, con esas estrellas, según este ejemplo, ¿verdad? Es que golpean, entonces es como que yo hago una ilusión o hago mención o una metáfora, pero luego de lo que ya mencioné, que en este caso es el caballo, sigo llevando la secuencia. Y digo, la noche espolea sus negros ijares clavándole estrellas. Entonces es que hablo de la muerte, pero que a la muerte entonces, ¿qué está pasando? Que va de manera rápida y que quizá la muerte de alguien es inevitable. Entonces, es como colocar dos metáforas en una sola. Usted arma una metáfora y luego en la otra idea prácticamente sigue retomándola y vuelve a sacar otra. Porque, por ejemplo, aquí, esto, cuando digo clavándole estrellas, esta es otra metáfora. Porque en realidad las espuelas no son estrellas, las estoy comparando. Entonces, esta es una metáfora pura también que viene a ayudar o que viene a complementar a la metáfora de segundo grado. Entonces, este tipo de metáforas, de hecho, es bien difícil de encontrar. Si usted busca en internet, no vamos a encontrar muchas. Creo que Lorca es de los pocos que ha hecho uso de esto y no quiere decir que, pues no la vamos a estudiar. No, pero quizás le vamos a dar un poco más de énfasis a las otras que son las más comunes. Y la última que vamos a ver es la que se llama metáfora impresionista o descriptiva. Vamos a regresar al libro. En la metáfora impresionista o descriptiva, de la página 115, según el libro, la definición dice, cuenta con varios términos imaginarios yuxtapuestos. O sea que, en conclusión, este tipo de metáfora es la que yo tengo un término real, ojo, un término real, pero para un término real yo voy a sacar varios términos imaginarios. Veamos el ejemplo. Luna, honor de la noche, ilustre coro de las errantes lumbres y fijadas. O sea que estoy comparando a la luna, que es mi término real, con dos cosas, con el honor de la noche y con el coro. Entonces es como que para un término real yo elija dos, tres o cuatro cosas o personas o objetos o animales o lo que sea para comparar. Entonces usted puede anotar ahí en su cuaderno para la metáfora impresionista o descriptiva que para un solo término real yo voy a tener varios términos imaginarios o varios términos evocados. Como yo siempre les doy un ejemplo adicional al que está en el libro, entonces se los voy a dar para no perder esa tradición o esa costumbre y aquí está. Este creo que está más fácil todavía. Tus ojos, luceros, gotas de mar, ventana del alma. ¿Cuál es el término real de esta metáfora? ¿Me pueden decir, por favor? Tus ojos. Exactamente. Entonces, yo tengo, este es mi término real. Vaya, perfecto. Yo estoy inspirándome en alguien, en mi ser amado, puede ser mi mamá, vaya, imagínense, yo me inspiro en mi mamá. Entonces, los ojos de mi mamá, cuando yo digo tus ojos, los voy a comparar con varias cosas. Y cuando digo yuxtapuesto, quiere decir que están separados por signos de puntuación. Entonces, los ojos de mi madre los estoy comparando, por ejemplo, con luceros, los estoy comparando con gotas de mar y los estoy comparando con ventana del alma. Entonces, en conclusión, yo tengo un término real, que en este caso es tus ojos, luego tengo un término imaginario, luego tengo otro término imaginario y luego tengo otro término imaginario. Entonces, eso es lo que hace la metáfora impresionista o descriptiva. Y si se fijan, el nombre de descriptiva tiene sentido porque nos lleva más o nos ayuda un poco más a tener una descripción de algo. En este caso, en el ejemplo de tus ojos, pues hay una descripción un poco más profunda. No es lo mismo solo decir tus ojos son luceros o tus ojos luceros que agregar gotas de mar, ventana del alma y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, quizá esta también es bastante fácil de hacer siempre y cuando que tengamos bien claro con qué lo voy a comparar, ¿verdad? Porque en este caso, tus ojos, los luceros, pueden ser quizás por el brillo que uno imagina. Gotas de mar, ¿qué se le viene a la mente o por qué creen ustedes que está comparando ojos con gotas de mar, según este ejemplo? ¿Qué relación pueden encontrar? Tal vez porque los ojos lloran. Muy bien, vaya, puede ser. Ese es un buen argumento. Tal vez porque los ojos lloran y porque el mar se relaciona
con el agua, ¿verdad? Entonces, si cuando yo estoy ante algún sentimiento, pues mis ojos empiezan a derramar lágrimas, entonces de ahí viene el término gotas de mar. Esa puede ser una comparación. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa puede ser que por eso lo comparamos con gotas de mar? Alguien quiso decir algo, pero casi no le escuché, no logré entender. Alguien podría pensar y decir por el color de los ojos. Si alguien tiene ojos claros, ojos azules o celestes, no sé, bien bonitos, también se pueden comparar con gotas de mar, que normalmente se relaciona que es azul, ¿verdad? En condiciones normales. A veces cuando lo contaminamos más de la cuenta, no, pero en condiciones normales sí. Y ventana del alma, ¿por qué los ojos los podemos comparar con ventana del alma? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes creen que los ojos pueden ser ventana del alma? Y si es así, ¿por qué? ¿Consideran ustedes que cuando ven a alguien y ustedes establecen un contacto visual con esa persona, pueden saber o pueden intuir cómo es que esa persona se anda sintiendo en ese momento? Si puede andar enojada, si puede andar feliz, si puede andar deprimida. Por ejemplo, cuando alguien anda su vista o sus ojos solo viendo hacia abajo y uno le habla y está bien cabizbajo y meditabundo así con su mirada fija hacia abajo o hacia un punto bien directo, ¿sí? Alguien puede pensar, algo le pasa, está triste, está deprimido, entonces quieras o no, los ojos también son el reflejo de nuestra alma o son el reflejo de nuestras emociones. Entonces, en conclusión, esta última metáfora tiene un término real y tiene varios términos imaginarios. Entonces, hasta ahí, pregunto, ¿hay alguna duda? De hecho, los tipos de metáforas son bien sencillos y vuelvo a repetir, no se vayan a preocupar que los voy a poner a hacer en el examen una metáfora de segundo grado. No, 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 no se me vaya, o una metáfora impresionista o descriptiva. Casi nos vamos a centrar quizás en las dos primeras, en la pura y en la impura. No quiere decir que las otras dos no valgan, hay que conocerlas y de hecho ese es el objetivo de desarrollar estos temas, pero no es que nos vamos a estresar y vamos a decir, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer para armar uno? Vamos a hacer ejercicios para ir terminando justo con la clase. Tenemos aquí 2, 4, 6 metáforas, entonces usted va a anotarlas en su cuaderno ahorita, ejercicios, coloque y anota 1, 2, 3, 4, 5 y luego vamos a ver qué tipo de metáfora es. Aquí tenemos ejemplos, hay más de metáfora pura e impura y hay una descriptiva. Primero, su sonrisa de perlas. Segundo, ella estaba triste y de sus ojos brotaban lágrimas de cristal. 3, él ya tenía hilos de plata sobre su cabeza. 4, tus dientes, marfil, blancura, destellos de sol. Siguiente, tus ojos son 2 luceros. Y la última, el brillo de sus 2 perlas azules. Anótelas, voy a dar unos 3 minutitos y en 3 minutos resolvemos para que la resolución también nos quede aquí, ¿verdad? Y que nos quede grabada en la clase, que al momento de estudiar usted diga, ah, vaya, yo hice este ejercicio y este me salió bueno y este también me salió bueno. Y si alguien se equivoca, pues tampoco es de frustrarme, ¿verdad? Y decir, puchi, que es que yo no sirvo para las figuras, nada de esos pensamientos negativos, ¿verdad? Vaya, anótenlo, voy a darle chance ahorita. Alguien puede decir, no las voy a anotar, ¿para qué? Anótelas. Sigue el consejo, este tipo de ejercicio sirve para fijar los contenidos y que no se nos olvide tan fácil y que cuando estudie le salga más efectivo ver de su cuaderno. Ah, vaya, aquí estoy leyendo ahorita en el chat, Jade había colocado que respecto a los ojos es donde más se expresan las emociones y sentimientos. Perfecto, Jade, eso es justo lo que quiere decir cuando yo comparo a los ojos con la ventana del alma, porque a través de mi mirada, sin hablar, sin necesidad de andar diciendo nada, o incluso cuando alguien ha llorado, por ejemplo, bien se le nota, o cuando alguien se ha dormido llorando y los ojos al día siguiente todos chiquititos y rojitos, vaya, ahí se nota, ahí se observa, perfecto. Y Jade menciona emociones y sentimientos. Perfecto, Jade, muy bien. Vaya, un minuto más para que anoten y luego vamos a resolver.
Es probable que algunos de ustedes, sin necesidad de estar viendo en el cuaderno y diciendo, voy a copiar, quiero ver, o en el libro, quiero ver, ya se me olvidó cuál es cuál. En el momento, yo sé que usted cuando identifique, aquí hay un término, boom, es esta. O, aquí están los dos, es esta. Vamos a ver cómo nos queda. Me avisan cuando terminen de anotar. Vamos a empezar a resolver. El primero, donde dice su sonrisa de perlas. Pura. Vale, vamos a ver, vamos a anotar. Yo voy a colocar la respuesta que ustedes me den. Si alguien difiere y me dice, no, señor, yo digo que es la otra, me dice, ¿verdad? Vale, la otra. Ella estaba triste y de sus ojos brotaban lágrimas de cristal. Impura. Muy bien, impura. ¿Por qué la primera es pura y por qué la segunda es impura? Fácil, por los términos. Porque en la primera estoy hablando de los dientes, no lo dije. En la segunda estoy comparando ¿qué? Las lágrimas con cristal, ¿verdad? Vale, siguiente. Él ya tenía hilos de plata sobre su Pura. cabeza. Perfecto, porque estoy hablando del cabello con canas, del cabello blanquito que tienen los abuelitos, las abuelitas, pero aquí no dice. Dice hilos de plata. Estoy comparando el color, ¿verdad? Siguiente, tus dientes, marfil, blancura, destellos de sol. Impresionista o descriptiva. Bárbaros, va, me llega. Impresionista o descriptiva. ¿Por qué? Porque tengo un término real que son los dientes y tengo un montón de términos evocados o imaginarios. Marfil, blancura y destellos de sol. Tus ojos son dos luceros. Impura. Impura. Perfecto, impura. Y la última, el brillo de sus dos Pura. perlas. Bien pura. Muy bien. Entonces, en el caso de esta es impura, ustedes tienen razón porque tengo tus ojos son dos luceros. Comparo ojos con luceros. Si son los dos términos, es impura. Y en la última, el brillo de sus dos perlas azules es una pura porque no dije ojos. En ningún momento hice referencia yo a la palabra ojos, que en todo caso tendría que haber sido mi término real. Entonces, chicos, si a ustedes les quedó así el ejercicio, quiere decir que tuvieron 10 y quiere decir que está bueno. Y quiere decir que ya tenemos clara la diferencia entre los tipos de metáfora, que es el objetivo. Así que prácticamente con este ejercicio, en el libro de texto hay una actividad que si la pudieran hacer, pues está bien. Lo único que tienen que hacer en este caso es identificar las metáforas. Hay que leer el textito que está ahí y luego sacar las metáforas, que por lo menos tienen que sacar a 3. Y de hecho las 3 metáforas que están ahí son metáforas impuras. Así que mañana, antes de empezar con el desarrollo del tema que nos corresponde, que es de corrección ortográfica, vamos a discutir cómo les quedó este ejercicio. Si no lo hicimos, pues mañana lo vamos a hacer para, por lo menos en la lectura mecánica, quizás podríamos leer el textito y luego sacar las metáforas para poder avanzar con el desarrollo del tema que nos corresponde. Así que les agradezco por haberse conectado, tanto a los que están en casa como a los que están en el cole, y que tengan una buena tarde y hasta mañana, chicos. Cuídense. Adiós. Adiós, Jade. Adiós, Evelyn. Adiós, señor. Adiós, feliz tarde. Hasta luego, hijos. Feliz tarde a todos. Bendiciones. Hasta mañana. Adiós, señor. Hasta luego, Annelies. Bendiciones, hijo.